Hoy el viajero cuántico les trae un viaje pero a la inmensidad del océano, porque vamos a ir al fondo del mar. Como aquella mítica serie de televisión Viaje al fondo del mar, nosotros nos vamos a adentrar en esas profundidades del mar con un bufo profesional, Iván Figueiras, y con un libro suyo que escribió en su momento, Enigmas y Misterios del Mar, y con él vamos a hablar de esos mitos, de esas leyendas, de las profundidades del mar, como digo. Él trata el tema evidentemente como un profesional de la mar y sabedor de muchas leyendas y mitos y evidentemente casos reales, cosas y casos reales que le ocurrieron a él y sobre los que él habla. Está un libro, su libro está plagado de sucesos, de misterios, de leyendas que abarcan desde el holandés errante hasta el famoso Triángulo de las Bermudas. Esos mitos tal vez no sean tales mitos y tengan mucho más de realidad de lo que nos pueda parecer. Eh, en boca de todos está lo que ha pasado en el Titanic estas fechas, estos días. Bueno, pues aunque será un tema que dejamos aparcado para hablar más adelante, evidentemente las profundidades del mar encierran muchos misterios de los que hoy vamos a hablar con Iván Figueiras. El autor huele a sal, desde su nacimiento en el seno de una familia de marinos y pescadores. El autor de este libro, porque tiene su pasión por la navegación y el fondo de los mares, le llevó a servir entre 1995 y el 2001 en los submarinos de la Armada S-71 Tramontana y S-73, no sé si 73 o 78, pues lo veo aquí mal, Mistral, donde aprendió que la navegación es algo tan apasionante y bello como difícil y peligroso. Tras una década trabajando en la Asociación Clara Campoamor, conocida por su lucha por los derechos de la mujer y de la infancia, volvió a sus orígenes. En la actualidad trabaja en Commercial Diving Activities, empresa que se dedica a casi cualquier trabajo sobre y bajo las olas. Es el único autor galardonado 2 veces con el prestigioso Premio Internacional de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián por sus obras Los enigmas de la isla de Pascua y Jack el Destripador, caso abierto. Su gran aventura la vivió en la expedición del 2018 de las Sea Foundations a bordo del velero SV White Pigeon, donde tuvo la oportunidad de cruzar el Pacífico desde Panamá hasta Tahití, pasando por las Galápagos, Marquesas, Tuamotu, navegando y buceando entre tiburones. Y con él vamos a hablar esta noche del libro Enigmas y Misterios de la Mar, que ha editado con Almufara y bueno, que acaba, no hace mucho que acaba de salir. Respetando mi inglés raro, Iván, buenas noches. Buenas. Vamos a hablar, a comentar pues este libro. Bueno, preguntarte por qué se te ocurrió cuando tu vida es la mar escribir este libro casi está de más, pero supongo que es porque juntaste un montón de datos y de experiencias, ¿no? Bueno, juntar realmente no. Es que llega un momento en el que te cansas de ver tonterías, básicamente. O sea, tú ves que la gente se pone a hablar de misterios del mar de una manera un poco que te enciende. O sea, cosas que no son absolutamente ningún misterio se perpetúan, pero se perpetúan de una manera casi insultante. Yo que sé, por ejemplo, el Mary Celeste, ¿no? Y se dice una cantidad de tonterías, ya te digo, que vista desde el punto de vista de un marino, en muchos casos son incluso ofensivas. Entonces llega un momento en el que no eres el único al que le pasa eso y alguien coge y te dice, oye, mira, es que ¿podrías escribir un libro sobre esto? Porque es que ya clama al cielo, ¿no? Y al final fue por eso. O sea, realmente no fue la idea mía, sino sugerencia del editor, pero por lo que te estaba diciendo, o sea, llega un momento en el que te cansas. Bueno, tú en el libro
hablas de buques fantasmas, de buques espectrales y malditos, de desapariciones misteriosas, de islas evanescentes, de faros encantados y, por supuesto, de submarinos. Submarinos porque ha sido no podía faltar, sí. Lo tuyo también. Pero bueno, hay un glosario y hay un prólogo muy bonito también de otro especialista como es Juan Gómez. Sí, la verdad. ¿Qué te une con Juan Gómez especialmente? Pues es difícil decirlo, o sea, una grandísima amistad, pero además de eso somos compañeros de viaje. Uh-huh. O sea, Juan y yo hemos hecho algún viaje que otro juntos, de estos que te va a quedar el recuerdo toda la vida. Uh-huh. O sea, que además de amigos, compañeros de viaje, es lo mejor que se puede decir de un amigo. Uh-huh. En vez de estar con algún libro al final, está al principio un glosario con barcos y con curiosidades de barcos, por orden alfabético, donde hay un montón. Sí, realmente es un diccionario, pero además lo he puesto al principio porque la gente a lo mejor se vuelve loca a mitad del libro. Además es una cosa que nunca lo he entendido, ¿no? Siempre que te ponen un diccionario, un glosario de ese tipo, siempre lo ponen al final del libro. Entonces, muchas veces el lector no sabe que lo tiene. Y claro, estás leyendo un libro que no te enteras de la mitad de los términos y luego cuando ya has terminado el libro, de repente dices, anda, si me habían puesto un diccionario aquí al final. Y como ya me ha pasado más de una vez, dices, mira, no voy a cometer yo el mismo error que hace todo el mundo. Pues a mí me ha gustado que estuviera al principio, sí. Sí, la verdad es que sí, porque es que además es una cosa que... Hay una broma de una película en el que dice que cada vez que se suben a un barco todo se vuelve muy naval. Uh-huh. Y resultó que es verdad, que era una conversación en la que dos se ponían a hablar utilizando todo términos náuticos y el pobre, la tercera persona que estaba con ellos, no se estaba enterando de nada. Y entonces me acordaba de esa escena y dices, por favor, no hagas lo mismo. Tú explica primero lo que son las cosas y luego ya te puedes poner a utilizar la terminología que haga falta. Oye, hablabas de Mary Celeste. En Mary Celeste, las primeras noticias que yo tengo es como una noticia que leíamos antes, tú no estabas todavía en antena, sobre OVNIs, esta del Capitolio de los Estados Unidos. En Mary Celeste... ¿Cuál del Capitolio? ¿El de los años 50? No, el de hace unos días, que se reunieron en el... ¿Hace unos días ha habido un...? Ah, bueno, sí. No te interrumpo el programa, pero luego ¿me puedes dar algún dato para curiosear? Pues hace 3 o 4 días se reunieron en el Capitolio de los Estados Unidos a hablar sobre el tema OVNI, con varios senadores, varios directores de investigación, la FIA, la USS, la Navy también, y estuvieron debatiendo sobre este tema, y no solo debatiendo, sino hablando de experiencias en concreto. Lo hemos leído por no insistirle también a los oyentes, pero esto es todo un hito. Y yo lo enlafo, este tema lo enlafo porque hace 50 años, cuando el tema OVNI empezaba a salir y a ser efervescente, que no ha parado, también había otro tema muy famoso relacionado con Estados Unidos, relacionado con el tema OVNI, pero también relacionado con las desapariciones misteriosas, como eran las que ocurrían en el Triángulo de las Bermudas, del que también hablas en tu libro, y entonces aparecía el Mary Celeste relacionado como un barco fantasma o una serie de cosas que le habían pasado al Mary Celeste, que tú aquí las les quitas les quitas la parafernalia ocultista que pudiera haber, ¿no? Efectivamente, sí. El Mary Celeste es el mejor de los ejemplos de lo que te estaba diciendo, de que mi editor ya estaba cansado. Así de claro. Y yo también. Lo que pasa es que todavía él estaba más cabreado que yo. Bueno, él no, ella. Y lo que pasa con el Mary Celeste es un ejemplo magnífico de lo que pasa cuando una persona que desconoce todo sobre un tema se pone a opinar sobre ello. Uh-huh. Siempre está la broma de que España es un país de cuñados. Pues es un magnífico ejemplo, porque el Mary Celeste, si lo analizas desde el punto de vista profesional, uh-huh, de la persona que conoce la mar o que se dedica a ella, pero vamos, con cualquier persona de la aldea donde yo me crié de niño, en la Costa de la Muerte, créeme que podría haber escrito el mismo libro que yo, no hace falta que fuesen marinos, solamente con haber vivido la cultura de la mar ya suficiente, o con haber leído a Julio Verne cuando eran niños, que también sirve. Y ya te digo,
el Mary Celeste, tú te paras a mirar cualquier artículo de revista, cualquier libro de divulgación que se haya leído y es impresionante. Se ponen los relaques y con ovnis, toca unas cosas rarísimas, ¿no? Y dices, no, mira, vamos a ver, el Mary Celeste fue un suceso naval con una explicación naval perfectamente lógica y plausible, vamos, que no pasó nada sorprendente. Pero claro, si tú te pones a investigarlo desde un sillón, en tu despacho o en tu biblioteca, pues bueno, si te pones a investigarlo desde el puente de un barco, desde la sala de máquinas, es otra cosa. Entonces, ese gran misterio pues deja de serlo. Pasa a ser una historia de un barco fantasma, como su nombre indica, pero los barcos fantasma al fin y al cabo son fenómenos, por suerte ya no son corrientes, antaño lo eran bastante más habituales. Pero bueno, es un fenómeno que se tiene que investigar desde el punto de vista náutico y sobre todo desde el punto de vista judicial, que es lo que se hizo y no tiene ningún misterio desde el día 1, pero desde el día 1, desde que se hicieron los juicios, ya se sabe de maravilla lo que pasó, o mejor dicho, lo que pudo pasar, ¿no? Porque hay indicios del 99,9%, pero ya se sabe que como no había nadie presente, tampoco puedes decir al 100% lo que pasó. Pero se sabe desde que llegó el Dei Gratia a tierra, 48 horas más tarde comenzó el juicio, que duró creo que fueron 5 días, y una semana más tarde ya se sabía lo que había pasado. Bueno, ¿y qué pasó, Iván? ¿Qué pasó? ¿Para ti qué pasó? El Mary Celeste llevaba una carga muy, muy, muy volátil, que eran 1.700 barriles de alcohol desnaturalizado, de los cuales 9 tuvieron pérdidas. Y esos 9 barriles acumularon el gas en la bodega. De tal manera que hubo una explosión. La explosión en cuestión lanzó todas las escotillas de la bodega a lo largo de todo el barco, eran tres escotillas, las lanzó fuera, pues ya te digo, fue una explosión, pero una explosión muy curiosa. Ese gas tiene un tipo de ignición muy rápida, increíblemente rápida, pero es tan rápida que no llega a haber llama. Lo que hace es simplemente como si fuese una onda expansiva, ¿no? Como si fuese una explosión terrible, esa onda que se ve por fuera, además del propio calor que generan, pues fue esa onda expansiva que abrió todas las escotillas y se notó por dentro. Entonces, no creo ningún incendio, pero sí fue una cosa muy, muy peligrosa. De hecho, si llega a haber habido alguna persona, probablemente hubiese muerto aplastada por la propia onda expansiva. ¿Y qué pasó? Que la tripulación lo que tuvo que hacer fue escapar de allí, como buenamente pudieron. Aprovecharían, me imagino, para poder ventilar el barco y se subieron al bote salvavidas de una forma completamente ordenada. Además, todos los indicios dejan bien claro que tuvieron que sacar el bote salvavidas que estaba en el centro del barco, abarroarlo al barco, subir toda la tripulación. Por cierto, que estaban la mujer y el bebé del capitán, por lo cual no eran todo, vamos a decir, aguerridos marinos, y que no había gente que necesitaba ayuda. Y simplemente se intentaron alejar un poquito del barco estando amarrados, porque se ve, hay cabos sueltos, se ve que hay un cabo muy extraño que se ve que se preparó para un remolque de manera urgente, en lugar de preparar lo que sería un remolque convencional, que eso que hubiéramos hecho cualquiera. Si hubiéramos tenido tiempo, lo que tuvieron que hacer fue coger el primer cabo que tuvieron a mano para poder, descolgarse por detrás del bergantín, hasta luego poder volver a bordo y una vez se hubiera ventilado todo, poder subir a bordo sin peligro, ¿no? Porque se habían llevado además los instrumentos de navegación, o sea, que está completamente calculado para tener que estar un buen rato en el bote salvavidas. ¿Qué ocurrió? Pues que la estacha del cabo de remolque falló, simplemente falló, o bien se soltó el nudo, o bien faltó el cabo, como decimos los marinos, que es, hablando mal y pronto, que se rompió. ¿Y qué pasó? Pues que el bergantín tenía varias velas izadas. Pocas, se ve que habían tirado abajo todo el trapo que pudieron, a toda prisa, pero hay ciertas velas que tardas mucho más. Los foques, que son esas velas triangulares chiquitinas que están en los dos mástiles de proa, pues son más lentas de recoger. Y entonces quedaron izadas. Resultado, cuando se partió el cabo, el Mary Celeste siguió navegando y el pobre bote de remos no lo pudo alcanzar, porque es lo que tienen los veleros, que son muy rápidos. Y entonces el barco se encontró sin tripulación y la tripulación se quedó perdida en mitad del Atlántico. Y desapareció. Claro, desapareció, como le pasa, ya te digo, en estas circunstancias a todo el mundo. O sea, es muy afortunado aquella persona que fuera de las rutas de navegación o bien a mucha distancia de costa o algo así, cuando acabas en un bote, en aquella época, quiero decir, ahora tenemos unos medios electrónicos geniales, se te hunde el barco y 10 minutos más tarde Salvamento Marítimo tiene tus coordenadas GPS y ya te ha mandado un helicóptero o un buque guardacostas.
Pero en aquella época tú te quedabas abandonado en mitad del mar y o tenías la suerte de que pasara un barco detrás si estabas en una ruta de navegación, que de hecho es lo que pasó. El Mary Celeste, unos días más tarde, apareció el Dei Gratia, que además el capitán era amigo del capitán del Mary Celeste, el capitán Murhaus. Se encontró un barco bastante familiar. Cuando subieron a bordo se encontró que su amigo y su familia habían desaparecido. La verdad es que tuvo que ser un shock para él. Pero claro, el bote no apareció y la tripulación no apareció. Posiblemente morirían de hambre y sed en mitad del Atlántico, que es menudo destino de los narices también. Hay otro caso junto al Mary Celeste que también es conocido de mucho tiempo, que tú te haces una referencia en el libro, que es el USS Cyclops, la desaparición también, y las explicaciones variopintas, dices textualmente, que se dieron desde pulpos gigantes, motines, agentes alemanes, la supuesta locura del capital y aducciones y demás. Sí, o sea, es alucinante las chorradas que se han podido decir del Cyclops. O sea, hay una explicación muy lógica, muy marinera, pero bueno, también hay explicaciones de gente menos informada, porque seguramente también con el paso del tiempo es más fácil, ¿no? Ahora, por ejemplo, toda la documentación de la Marina Americana, si sabes cómo buscarla, es fácil conseguirla, si conoces un poco cómo funciona el mundillo náutico / militar, ¿no? Pero, por ejemplo, la de las conexiones alemanas son cosas que a priori no se podían descartar. Luego sí las descartas cuando te pones a investigar, pero bueno, hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, el capitán del Cyclops era un germanófilo, era alemán de origen, de hecho, pero era un germanófilo recalcitrante. Viajaba también con el embajador de Alemania en Brasil. Entonces dices, ostras. Pero luego te paras a mirar y dices, bueno, por muy germanófilo que seas, ¿qué vas a hacer? Tú solo con tu amigo vas a vencer a una tripulación, entre tripulación pasajeros, que de hecho eran todos militares, eran 300 y pico tíos. Y decir, ¿qué va a hacer el capitán él solo cargarse a 300 y pico soldados americanos en plena Primera Guerra Mundial? Dices, no, pero sí que es una teoría digna de tener en cuenta y de desmontarla. Luego ya que empiezas que si abducciones de tal o de cual, dices, mira, my friend, relájate, no insultes al fenómeno ovni. Si tú me dices que hay una abducción, por favor, ¿me puedes hablar de algún indicio, de alguna prueba? ¿Alguien vio algo? Pues no, nadie vio nada. Simplemente es una persona que decide inventarse que fueron abducidos y ya está, ¡boom! Y vende X libros y se forra. ¿Y qué haces con eso? Pues emponzoñar un misterio. Así de claro, un caso, aparte que es que me fastidia porque aquí hay 300 y pico muertos, ¿sabes? Aquí hay 300 y pico personas, 300 y pico compañeros, que fuesen de hace un siglo, pero compañeros al fin y al cabo, y pues eso, un señor se inventa una gilipollez, les falta el respeto, todo lo que le da la gana, y se mete el dinerito al bolsillo. Véase Charles Berry, por poner un ejemplo. Y muchos más sinvergüenzas, ¿eh? Charles Berry es el número uno, vamos. Fue el del Triángulo de las Bermudas, ¿no? El que tú llamas sinvergüenza. Otra pregunta, Iván. Dispara. Sí, pues mira, te disparo, no, me viene el caso. ¿Por qué tú hablas de una conexión de la CIA con todo esto? No, en el caso del Cyclops. No, en general. Yo leo aquí un apartado tuyo, la conexión de la CIA. Dices, no, de otros temas, con desapariciones o con el tema. Sí. Dices, en el 2003 fue desclasificada. Es que no te entendía la pregunta. Un documento de la Agencia Central de Inteligencia, cuyas 2 páginas aparecía citado el Ouran Medan, del que hablas, en una carta privada destinado, y hablas de que hay una conexión con la CIA. No sé si con el Cyclops no, pero bueno, con otras cosas. ¿Por qué hablas de esa? Con respecto al Ouran Medan, sí. Pero bueno, más que con respecto, usaba esa carta de la CIA, de hecho era del director de la CIA. Esa carta la utilizaba además como explicación de lo que suele ocurrir, lo nerviosos que nos ponemos, algunos investigadores del misterio, yo el primero, cuando ves documentos, tienes acceso además a documentos de ciertas, vamos a llamarle así, empresas, ¿no? A todos nos gusta, a todos nos pone nervioso la CIA. Ya cuando estamos hablando, por ejemplo, de ufología y estamos manejando algún documento de la CIA, ya automáticamente le tiendes a dar una credibilidad que no le darías a otra institución. La CIA tiene la misma credibilidad que cualquier otra institución, aunque nos imponga, ¿no? Aunque nos dé vértigo. Es la CIA. Pues la CIA dice las mismas tonterías que dicen todos los demás. O acierta lo mismo que aciertan todos los demás. Ni más ni menos. Lo que pasa que, claro, he visto la CIA y ya me pongo nervioso, ¿no? Es como cuando de repente un científico, una persona que estaba, un catedrático en una universidad, se pone a hablar de ovnis, por ponerte un ejemplo. Entonces ya automáticamente nos emocionamos y dice, oye, mira, perdona,
que da igual que el tío sea científico, lo que ha dicho es una barbaridad, ¿no? Ujú. Y por eso puse ese ejemplo del documento de la CIA, porque daba por completamente cierto todo lo relacionado con el Orang Medan, que es un barco que jamás existió, nunca... Ese sí que es un barco fantasma falso. O sea, no llegó, ya te digo, ni a existir el propio barco. Pero aún así, el mismísimo director de la CIA se tragó todas las historias que había en los libros de ficción. Cuando digo libros de ficción me refiero a los de la época, ¿cómo se llama? El realismo fantástico. Peter Colosimo, Charles Berlitz, etcétera, etcétera. Que gracias a Dios no es la investigación del misterio que tenemos hoy en día. Vamos a decir que hemos aprendido mucho con el tiempo. Ahora se investiga muchísimo mejor, por supuesto. Aparte que también tenemos más medios. Pero es que en aquella época era una especie de quiero creer en el cual se partía primero se partía de la fantasía y luego intentaban cuadrar los indicios o las pruebas con su propia fantasía. Hoy en día no. Hoy en día tú te pones a investigar un caso y hablas de lo que has investigado. Bueno, casi todo el mundo. Hay gente pues que sigue haciendo lo mismo de antes, con sus ideas preconcebidas. Pero ahora te digo, la investigación ha mejorado mucho. Me ha resultado extrañísimo, bueno, extrañísimo no, me ha resultado raro en un libro dedicado a los misterios del mar encontrarme una fotografía con la formación de los Avengers, de los 5 Avengers. del vuelo 19 que desaparecieron junto a Florida, pues, ¿no? Y me dices que es más náutico que la desaparición de 5 aviones navales encima del océano. Dime que hay más náutico que eso. Pues sí. Y no me digas 20.000 leguas de viaje submarino porque entonces me ganarías. Bueno, pues analizas el tema, ¿no? Claro que lo analizo. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? Sí. Pues discrepancia de opiniones, básicamente les pasó. Vale. Les pasó que el instructor de vuelo era una misión de prácticas, ¿no? Era un instructor con su tripulación y con 4 tripulaciones alumnas. En total eran 3 pilotos solo hay uno, pero bueno, 3 aviadores por aparato, excepto en uno que creo que había 2. Y en total eran 5 aviones. Y lo que pasó es que discrepancia de opiniones sobre a dónde había que ir. El jefe de misión, el instructor, él creía que estaban sobrevolando el Golfo de México y que tenían que dirigirse hacia el noreste para poder alcanzar la costa de Florida. Y sus alumnos pensaban que estaban sobre el Atlántico y lo que necesitaban era ir hacia el oeste para llegar a Florida. Uh-huh. Se dedicaron a hacer cambios de rumbo oye, que llevamos 1 hora volando en esta dirección y que nos hemos equivocado. Venga, vamos a dar la vuelta. Entonces, ¿qué haces con eso? El tiempo que has empleado en una dirección lo vuelves a perder porque vuelves a sobrevolar el mismo sitio que ya había sobrevolado. Entonces, básicamente lo que estás haciendo es quemar combustible inútilmente. Eso lo estaba oyendo todo el mundo por radio. Lo estaban oyendo desde Fort Lauderdale, desde Suace, lo estaban oyendo en instalaciones de la Marina estadounidense y estaban intentando ayudarles. Decirle, pero vamos a ver, chicos, ¿dónde estáis? Es que no lo sé, creo que estoy aquí, pero bueno, me ha parecido ver los Cayos de Florida. Y bueno, pues si acabas de ver los Cayos de Florida, carajo, gira a tu izquierda, giras a tu babor y tiras un poquito hacia el norte, que ya llegas ahí. Ya, pero bueno, no estoy seguro. Y claro, la Marina Americana cree que cuando decían, el instructor decía que había visto los Cayos de Florida, realmente lo que había visto eran unos pequeños islotes que estaban al este de Florida. Entonces, claro, si tú estás al este de Florida y continúas navegando en esa dirección, pues ¿dónde acabas? En mitad del Atlántico. Cuando digo navegando es el término correcto, aunque sean aviones. Pues no se encontró nada, de ninguno. También es extraño. Sí. En los años 90 recuerdo yo la noticia en los telediarios. Además estaba yo, para una vez que yo de chaval estaba delante de un televisor, vi la noticia de cómo encontraron los Avengers del Triángulo de las Bermudas. Estaban los 5, recuerdo además las imágenes, estaban los 5 aparatos apoyados en el suelo como si hubieran aterrizado. Ajá. No fueron, típico, no fueron de ese tipo es muy típico. Sí, no fueron tomas falsas, fueron ellos. No eran tomas falsas. Ya. Estamos hablando, creo que fue el año 91 o algo así. No, los deepfakes de ahora y todas estas gansadas de hoy en día no. Donald Trump todavía no se dedicaba a eso. Hablas también en el libro, entre otras muchas cosas, y a mí me ha recordado la serie Perdidos. No sé si llegaste a verla, ya sé que la televisión no. Bueno, pues no deberías de perdértela, búscala por ahí. Pues en Perdidos se quedan perdidos en una isla, como estas que tú cuentas en el libro, una isla evanescente.
Sí, como si se hubieran perdido el San Borondón, ¿no? Sí. ¿Realmente hay islas que aparecen y desaparecen? Uf, ¿por qué esto os me preguntáis esa que no puedo contestar? Mira, voy a ser gallego, te voy a ser gallego, es que yo tengo que hacer en la manga. Depende. Depende. Pues existen y no existen. Te lo digo además como escéptico radical, ¿eh? O sea, yo soy de los de ni sí ni no, sino todo lo contrario. Y las islas evanescentes, mira, hay mucho negacionista que dice que no y mucho crédulo que dice que sí. Y yo soy de los que digo, ostras, no te tires a la piscina. ¿Por qué? Porque es una cosa, por ejemplo, ¿no? En el caso de San Borondón te paras a mirar y dices, joder, qué absurdo, ¿no? Cómo va a haber una isla ahí al lado de Canarias, un sitio tan industrializado, tan moderno, un paraíso turístico, un lugar donde hay un tráfico naval tremendo, no solo de pasajeros, sino también mercante, y dices, ¿cómo hay una isla evanescente ahí? Pues no es por nada, pero, joder, que es que la llevan viendo desde siglo XV o XVI. Pero no es que la vean, es que han visto centenares de personas. Hay fotografías, o sea, hay incluso proyectos de arquitectura, o sea, proyectos de ingeniería civil dedicados a San Borondón. Entonces dices, va, pues algo, o sea, yo no me atrevo a negarlo, decir que toda esa gente estaba loca y yo soy muy listo, más que ellos. Pues va a ser que no, que yo soy tan listo o tan tonto como ellos, que probablemente hay un fenómeno ¿sí? que sea lo más lógico y normal del mundo, ¿eh? Yo que sé, que pueda, teniendo en cuenta que es una zona tan volcánica, acuérdate las erupciones submarinas del Hierro hace 10 años, una cosa por el estilo. Pues, por ejemplo, ¿no? Una erupción submarina como esa podría generar una isla de piedra pómez, que las ha llegado a ver hasta de 500 kilómetros, parece mentira, ¿eh? Pero un cacho de piedra flotando de 500 kilómetros manda carayos. Y, por ejemplo, podría haber sido eso, nieblas extrañas o una serie, como lo mismo que le pasa al fenómeno OVNI, que el que se ponga a buscar una solución al fenómeno OVNI, pues bueno, lo lleva claro. El fenómeno OVNI probablemente tenga 15 soluciones, 20 o 55. Pues a lo mejor le pasa lo mismo a San Borondón, que pueda tener X soluciones. O sea, cada avistamiento puede ser por una razón distinta, pero no por ello vamos a llamar tontos a los testigos. A lo mejor sí que vieron algo. Claro. Otra cosa es que interpretasen de una manera, interpretasen de otra, pero te voy a ser sincero, te lo digo como navegante, ¿eh? Si yo veo una isla de piedra pómez, joder, levanto el dedo y digo, ¡tierra! Así, vamos, me quedo como Juan de la Cosa. Paisano mío, por cierto. Digo, paisano, que es de Nistro, donde vivo yo. Cierras el libro y nosotros nos queda también poco tiempo hablando de los submarinos. Es que déjalo mejor para el final, hombre. Yo creo que esta historia estas historias tuyas de los submarinos darían para otro libro que tienes que escribir, pero bueno, pues tampoco sé si me puedes contar todos lo de los submarinos, no con relación a tu libro, sino en general, porque tú ya no te obliga nada con la Armada Española, ¿no? A guardar secreto o eso sí o no. Bueno, hay cosillas que prefieres no decir, aunque ya haya pasado mucho tiempo, porque yo dejé la Armada en 2001. Pero sí que hay alguna cosilla que otra que yo prefiero no decir por si acaso, porque no sé si los compañeros ahora siguen haciendo misiones parecidas. Entonces, mira, prefiero no levantar la liebre, pero vamos, el 99% de lo que yo hablo, lo que sea, aparte porque fue hace mucho tiempo. Yo te digo que excepto 3 o 4 cosillas, yo hablo lo que haga falta, porque ya podemos. La Armada Española en ese sentido es bastante laxa, bastante lógica además. Hay otros que tienden a exagerar mucho con lo del secreto. ¿Viviste alguna experiencia, ya no voy a decir ni paranormal, ni alguna experiencia curiosa o alguna experiencia de mucho peligro alguna vez dentro de los submarinos? Bueno, de peligro siempre tienes algún susto que otro. De hecho, el Tramontana, el 7-4, tuvo un susto muy, pero que muy gordo hace unos años. El titular de La Verdad de Cartagena, del periódico, era Salvados por la Virgen del Carmen. Para que te hagas una idea, pues les reventó una junta del periscopio, estando a 300 metros de profundidad. O sea, imagínate, el agua está entrando a 31 bares de presión. 31. La manguera de los bomberos tiene 11 bares, para que te hagas una idea. Y eso, ¿sabes dónde caía ese agua? En la cabeza del jefe de central y del timonel, que son los dos únicos tíos que tienen que salvar a la tripulación. Y les estaba cayendo el agua, o sea, imagínate, 3 veces la presión de la manguera de los bomberos pegándote en la cabeza. Y tú tienes que sacar la nave entera y a las 66 personas que hay detrás de ti. Y oye, ahí la sacaron, ¿eh? Ahí saltó el Tramontana fuera del agua como si fuese un delfín. Pero ¡pum! Y ala, todos vivos. Y volvieron a tierra
y no pasó nada gracias a la pericia y al entrenamiento de los compañeros que estaban ahí al timón. ¿Sabes lo gracioso? No. Que fue unos días antes del Día de las Fuerzas Armadas, que se celebra en el mes de enero. La ministra de Defensa llevó un atuendo un poco particular y, oye, se tiraron 15 días hablando de cómo vestía la ministra en el desfile de las Fuerzas Armadas. Del sombrerito. Pero nadie dijo ni pío de que estuvieron 66 hombres y mujeres del Tramontana a punto de morir. Nadie dijo nada, ¿eh? Yo me enteré de casualidad porque estando en Santoña en aquel momento, no sé cómo demonios accedí a un periódico de Cartagena y me encontré en la noticia. Y dices, ostras, solo salió en la prensa local de Murcia, en ningún otro sitio. Vergonzoso, eso sí, el ridículo trajecito de la ministra, todo Dios habló de ella. Sí, bueno, algunas cosas son increíbles. Oye, el mar... Sí, además, de la actuación de la ministra tampoco habló nadie, ¿eh? Solo cómo vestía, porque fue una mujer que hizo unas cuantas cosas muy buenas en el Ministerio de Defensa, y ya te digo, pasó a la posteridad por haber llevado un atuendo que ella pensaba que iba a ser lo más apropiado del mundo, y resultó pues eso, que no, todo el mundo se rió de ella, pero bueno, ya te digo, este país de pandereta. ¿Hay mucha diferencia entre un submarino normal, este tuyo de Tramontana, o un submarino nuclear? Sí. Vaya si la hay. O sea, yo estuve con mi mujer hace poco en un SCBN, un submarino lanzamisiles, además de los años 60, que creo que es el lanzamisiles más pequeño del mundo, de hecho, y es una ciudad. O sea, tú te metes dentro, además teniendo en cuenta además que es el hermano mayor de la clase de submarinos en la que estuve yo. Es de fabricación francesa, en el que no estuvimos, y los diésel eléctricos nuestros, los antiguos, no los bebés estos que estamos haciendo ahora, que son una pasada, la verdad. No nucleares, probablemente los nuestros sean los mejores submarinos del mundo, los que estamos haciendo ahora. Y bueno, es que yo entré dentro, sabía lo que me iba a encontrar, porque llevo desde que era un niño viendo cualquier fotografía, cualquier libro. O sea, yo me recorro de memoria submarinos en los que no he estado nunca, ¿no? Y aún así te metes dentro y mi primera impresión fue, ostras, esto es una ciudad y nosotros vivimos en una aldea. Pero fue así. Impresionante. Y eso que era el lanzamisiles más pequeño del mundo, el Redoutable, que está en Cherbourg, en Francia. Le recomiendo a cualquiera que lo vea. Es una vida diferente. Por ejemplo, en el submarino nuclear se tira en inmersión toda su patrulla, ¿no? Pues tirarte 3 meses sin asomar la nariz por encima del agua. No es necesario. De hecho, no asoman ni el periscopio. ¿Para qué? No hace falta, ¿no? En cambio, nosotros, cada X horas, tenemos que subir a cargar la batería, como estoy haciendo ya con mi coche, ahora que me doy cuenta. Haces una serie de kilómetros y ya te tienes que enchufar. Si mi coche, en lugar de funcionar a batería, fuese nuclear, pues viviría como Dios, sin tener que andar buscando un cargador cada... Pues algo así les pasa. Entonces, claro, el hecho de tener que cargar las baterías, pues tiene un montón de problemas. Primero, tienes que subir a cota periscópica. Allí el barco se mueve mucho. Estás absorbiendo aire a través del snorkel, pero claro, cuando hay una ola, el snorkel se cierra. Entonces los motores pasan a robar el aire que tú estás respirando. Tienes la misma sensación que cuando subes rápidamente un puerto o subes en un avión que se te tapan los oídos de repente. Pues en un barco. Multiplicas eso por 50, no es y si hay mala mar, eso te ocurre a lo mejor varias veces por minuto. Es muy incómodo. En cambio, un submarino nuclear se libra de todo eso. Tienes agua, fabricas tu propio agua, Iván, por lo cual puedes ducharte con agua caliente y cosas por el estilo. Iván, ¿sí? Tenemos que despedir. Se nos acaba el tiempo. Seguiríamos contigo. Me dejas hablar de submarinos y me lanzo. Bueno, vamos a emplazar a los oyentes y a ti también, si quieren, más adelante, Hombre, yo para que lean el libro este tuyo, Enigmas y Misterios de la Mar, de Almufara, donde hablas de todo esto y de muchísimo más de lo que hemos hablado esta noche, pero muchísimo más. Un libro curiosísimo que recomendamos a todos, y tendremos que volver a hablar contigo porque además eres bufo profesional y ya yo no quiero tocar ese tema porque imagínate. ¿Te parece? Hombre, yo encantado, vamos, todo lo que sea hablar de submarinos, de hacer un poco de propaganda a mis chicos y chicas, vamos. Iván Figueiras, gracias, buenas noches, cuídate mucho y estamos en contacto. Lo mismo digo, gracias a ti, Aníbal. Hasta luego. Hasta luego. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.